Australia. Un país que recibe muchos nombres. La Tierra del Sur. Oz. Un lugar de otro mundo, lleno de criaturas fantásticas. La realidad no está lejos. En esta isla continente evolucionaron y prosperaron aislados durante unos 30 millones de años animales que no se parecen a ningún otro en la Tierra. Pero hoy, estos tesoros nacionales están sitiados por las fuerzas que hemos desencadenado en su mundo. Especies invasoras, pérdida de hábitat y cambio climático. Tenemos uno de los peores registros de pérdida de nuestras especies nativas. Tenemos animales únicos y no hasta que realmente los vemos desaparecer que, por desgracia, tomamos alguna medida para tratar de aliviar ese problema. Salvar la fauna australiana de las amenazas que hemos creado es una tarea de enormes proporciones. Por eso los conservacionistas buscan la ayuda de unos aliados sorprendentes. Algunos de nuestros amigos de cuatro patas más antiguos y queridos. Es de mañana en Queensland, al este de Australia. Y un hombre y sus perros se preparan para un gran día. Me llamo Tom Garrett y soy adiestrador de perros de conservación y estoy a cargo de un equipo de 2 Springer Spaniel ingleses. Los perros de Tom, Rocky y Cooper son en muchos aspectos como cualquier otro perro. Buen chico, sí. Les gusta jugar. Adoran a su humano. Y está claro que él les corresponde. ¿Siempre beben del sombrero? Sí, bueno, así no tengo que llevar cantimplora. Pero Rocky y Cooper no son mascotas. Han recibido un adiestramiento especial para convertirse en perros de conservación. Enséñamelo, enséñamelo. Los perros de conservación trabajan en una zona con especies amenazadas, con maleza, con animales, plagas. Y al ser un can que tiene un olfato muy sensible, al parecer 6,000 veces más sensible que el nuestro, son muy eficaces, rastreando todo tipo de animales y siguiendo olores. La idea de utilizar perros para la conservación se está poniendo de moda en Australia. Sobre todo cuando se trata de combatir la que quizás sea la principal amenaza para la fauna nativa del país: las especies invasoras. Empecé a trabajar hace unos 7 años con los perros de conservación, sobre todo en la localización de zorros y madrigueras de zorros. Zorro, encuentra el zorro. Los zorros son una de las muchas especies invasoras que asolan Australia. Conejos, gatos ferales, sapos de caña y otros animales han causado estragos en especies de plantas y animales que no han tenido tiempo de desarrollar defensas contra ellos. Pero los 1,7 millones de zorros que viven hoy aquí son de los más destructivos. Matan unos 300 millones de animales autóctonos al año. Y tienen algo en común con casi todos los demás invasores. Fueron traídos por las personas. Tiempo atrás, con el primer asentamiento de europeos en Australia, alguien tuvo la brillante idea de que deberíamos tener zorros aquí para poder cazarlos. Y cuando yo era un niño de los años 40, un joven hacia 1950, los zorros eran muy poco comunes. Por la década de 1960 y en los años 70 ya estaban muy extendidos. Este tipo de ecosistema de la costa es ideal para que vivan
Los zorros. Tienen un suelo arenoso y arcilloso en el que pueden hacer una madriguera y criar todos los años. Hay muchos animales autóctonos para depredar. Aquí los zorros se han aficionado a un animal en particular: las tortugas marinas. La costa cercana alberga la mayor población de tortugas bobas del Pacífico Sur. Ellas y otras tortugas marinas de aquí han sido blanco del depredador introducido en sus momentos más vulnerables. Durante décadas, los zorros han saqueado los nidos de las tortugas. Cuando empezamos la investigación sobre las tortugas aquí en el sur de Queensland en 1960, muy pronto nos dimos cuenta de que los zorros eran un problema. Nos dimos cuenta de que al menos el 70% de las nidadas que se ponían en las playas debía sobrevivir. Si en una playa los zorros destruían entre el 30 y el 40% de las nidadas, la población no era sostenible. En algunas zonas, los zorros devoraban hasta el 95% de las nidadas de tortuga. Pero el problema no era solo cuántos huevos de tortuga se comían los zorros. También era dónde se daban el festín. Uno de los resultados de nuestras investigaciones es que la temperatura del nido determina el sexo de las tortugas recién nacidas. Las playas del continente tienen arenas marrones y son bastante cálidas. Las islas de la barrera de coral del sur tienen arena de coral blanco, y la arena blanca refleja de 2 a 4 grados más fría. Un nido cálido produce más hembras, un nido frío produce machos. Los zorros se encuentran sobre todo en tierra firme. Y así, nuestra depredación del zorro es principalmente en las playas que mayoritariamente en la mayoría de crías son hembras. Al comerse demasiadas hembras, los zorros estaban poniendo en peligro a toda la población. Así que en 2014, Cole intentó frenar la expansión de los zorros lanzando un programa llamado Del Nido al Océano. La estrategia inicial no dio resultado. Intentábamos controlar a los zorros con cebos y la verdad es que no funcionaba. Los zorros aprendieron rápidamente a evitar los cebos. Entonces, a uno de los empleados del parque se le ocurrió traer perros adiestrados para olfatear la presencia de los zorros y seguir sus rastros hasta las madrigueras. Buen chico. Ahí es donde entraron Tom y sus perros. Cooper, vamos, afuera. Estos dos son expertos en encontrar madrigueras de zorros. Pero algunos cachorros son mejores que otros. Al igual que nosotros, cada perro tiene su propia idiosincrasia y sus propios hábitos. Todos son un poco diferentes. Rocky, siéntate. Rocky lleva conmigo casi 9 años. Siéntate. Mis hijos han crecido y se han mudado de casa, así que Rocky es quizás más parte de la familia para mí ahora que ellos. ¿Qué tienes, Rocky? Vamos, muéstramelo, porque Rocky y yo pasamos mucho tiempo juntos trabajando. Ah, buen chico. Cooper, por su parte, sigue siendo un aprendiz de cachorro de conservación. Cooper tiene un olfato maravilloso. Es un perro muy exuberante, joven y muy trabajador. Vamos, Cooper. Pero Cooper y yo tardaremos un poco en entendernos. Muéstrame, Coop, muéstrame. Cooper, bien. Esta es una de esas madrigueras más antiguas que sabía que existían en esta zona, pero obviamente puedes ver que Rocky la siguió. Cooper acaba de perder su pelota ahí abajo, así que trata de recuperarla. Coop, encantado de tener un montón de pelotas de tenis, ¿cierto? Los perros han hecho un trabajo tan bueno que la gente nos reserva cada año para mantener bajo control el número de zorros, para detener la depredación o al menos aliviar los problemas que causan los zorros. Nadie conoce mejor el azote de los invasores que quienes llevan más tiempo viviendo aquí. Rob Geary, colega de Tom, trabaja en un programa de guardabosques indígenas. Y como miembro de la comunidad aborigen Taribelang Bunda,
considera que salvar a las tortugas marinas es primordial para preservar su patrimonio. Esta zona tiene un gran significado cultural para nuestros pueblos tradicionales. Las tortugas forman parte de nuestras tradiciones desde hace años. También son fuente de alimento, fuente de historias que se cuentan a los niños. A lo largo de los años hemos perdido muchas, pero ahora venimos aquí todos los años para intentar recuperar las poblaciones. Un componente clave de la estrategia de Rob y Tom es el uso de cámaras trampa, que les ayuda a localizar los mejores lugares para desplegar a los perros. Las colocamos cada 10 kilómetros a lo largo de la playa, solo para saber dónde podrían estar los zorros, por dónde están pasando. Saber si los zorros están aquí ahora, justo cuando las tortugas marinas empiezan a reproducirse, es crucial para protegerlas. Muchas imágenes aquí. Aquí tienes. Echa un vistazo. Y para Rob, una forma de vida. Definitivamente hay algo ahí. ¿Ves las patas que tiene? Allí. Hay un zorro. Sí, hay otro. Te está mirando. Rocky. Las madrigueras deben estar cerca. Zorro. Encuéntralo. Los perros no tardan en olfatear uno. Muéstrame. Muéstrame. Bueno, chicos, sí. Bueno, chicos. Así que los dos perros están indicando una madriguera de zorro y ambos han mostrado un gran interés. Han metido la cabeza en el agujero y han empezado a cavar. Eso indica que la madriguera está activa y que los zorros la están usando. Buen chico. Una vez encontrada una madriguera, Tom y Rob se preparan para cerrarla. Este es el fumigante. Es el único registrado para hacer este tipo de trabajo en Australia para los zorros. Es monóxido de carbono, así que quita el oxígeno de los glóbulos rojos. Y los animales simplemente se duermen. Puede ser difícil de ver, pero para Rob es un paso necesario para que este ecosistema vuelva a ser lo que era. Me encantaría haber visto cómo era hace 250 años, antes de que llegara el hombre blanco. Creo que nuestra tierra habría sido preciosa. Aquí teníamos nuestros propios animales. No necesitábamos zorros. Y ahora, 250 años después, aquí estamos intentando arreglar el problema. En el tiempo que Tom, Rob y los perros llevan trabajando en la costa de Woongarra, al sur de Queensland, han eliminado cientos de madrigueras de zorros, con lo que las crías de tortuga tienen muchas más posibilidades de sobrevivir. Llevamos 6 años utilizando perros rastreadores y en esos 6 años no hemos perdido ni una sola nidada de huevos por culpa de los zorros en la costa de Woongarra. Es un éxito espectacular. Pero va mucho más allá de las tortugas. Hace unos años, era muy raro ver a los pequeños mamíferos nativos. En el último par de años, estamos viendo bandicoots por todas partes. Estamos viendo a los pequeños carnívoros marsupiales. Y eso beneficia a todo el conjunto de animales nativos. Toma. Los perros están demostrando su valía en la lucha contra los zorros. Pero los invasores son solo una de las amenazas que ponen en peligro a las especies nativas de Australia. Casi el 90% de los australianos viven ahora en zonas urbanas, y la creciente expansión está reduciendo el hábitat de los animales nativos. El cambio climático también está causando estragos. Los incendios forestales masivos de 2019 a 2020 mataron o desplazaron hasta 3.000 millones de animales. Un desastre conocido como el Verano Negro.
Una de las criaturas más afectadas por la expansión urbana y el cambio climático es quizá la más apreciada del país: el koala. En Brisbane, a unos 300 kilómetros al sur de donde Tom y sus perros están salvando tortugas marinas, otro equipo de perros de conservación En sus puestos. está preparando a sus cachorros para ayudar al querido marsupial. Muy bien. ¿Puedes abrir el agua caliente, por favor? Ajá. Me llamo Olivia Woosnam. Soy la codirectora de OWAT Medio Ambiente. Eso es bueno. Somos expertos independientes en ciencias ambientales, trabajando para mejorar la conservación en Australia. ¿Puedes darme la balanza otra vez, por favor? Llevo toda la vida conviviendo con perros. Son especialistas en comunicarse con nosotros y lograr que hagamos lo que ellos quieran. Son muy buenos en eso. Missy, estás en tu lugar. Gracias. Espera. Bien, Missy. Buena chica. ¿Taz, estás lista? Puedes tenerlo cuando yo diga 3. 1, 2, 3. Buena chica. Nuestros 2 perros detectores de campo, Taz y Missy, son Springer Spaniel ingleses para trabajo. Su trabajo de campo consiste en recopilar datos. De uno en uno, gracias. Nos centramos en pocas especies objetivo. Una de ellas es el koala. Muy bien, vamos. El koala ocupa una posición muy interesante, tanto desde el punto de vista ecológico como social. Es icónico. Todo el mundo conoce al koala. Pero es algo más que un símbolo adorable. Los koalas son indicadores de la salud de los ecosistemas. Estas son las que se llaman especies emblemáticas. En resumen, si al koala le va bien, también le va bien a un montón de especies críticas de flora y fauna de las que todo el mundo depende, incluidos los humanos. Son los ecosistemas que filtran nuestra agua. Son los árboles que nos permiten respirar y nos dan sombra. Koala, encuentra. ¿Qué nos han estado diciendo los koalas en las últimas décadas? El mundo en el que viven no se encuentra bien. Antes había muchos más koalas en el este de Australia de los que hay ahora. Desde hace unos 100 años, las grandes ciudades, los ferrocarriles, las autopistas y las carreteras principales ejercen una gran presión sobre el koala y su hábitat. El koala es una de esas especies que necesita moverse, necesita dispersarse. Es vital. Parte de nuestro trabajo consiste en ayudarles a navegar por un paisaje cada vez más difícil. Primero, el equipo tiene que encontrar a los koalas. Se está moviendo. Sí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero con la ayuda de perros detectores, Olivia y Alex, su esposo y colaborador, son capaces de seguir sus movimientos. Bueno, sus movimientos intestinales, claro. Oh, tiene algo. Sí. ¿Sí? ¡Sí! El siguiente paso es recopilar datos. La razón de tener perros detectores de excrementos de koalas es el ADN. El ADN del koala y el ADN patógeno. ¡Qué bonito! Oh, sí, eso es bastante fresco. Cada koala tiene su propio perfil de ADN. Este perfil brinda información sobre la salud y la genealogía de los koalas. Esa es buena. Sí, eso es. Bien, de acuerdo. Sí. Con el tiempo, cuando se dispone de suficientes datos sobre una región determinada, se puede saber cuántas poblaciones distintas hay en esa zona.
¿Son distintas por naturaleza o se han diferenciado debido a la fragmentación del hábitat? Aquí me estoy enfocando en el ayuntamiento de Brisbane. Como en muchas otras zonas urbanas del planeta, la fragmentación del hábitat en los alrededores de Brisbane va en aumento. Los datos de Olivia han demostrado que los koalas están ahora en 3 zonas aisladas. E incluso dentro de ellas, las poblaciones están cada vez más aisladas unas de otras, una amenaza para su supervivencia. Cuando hay grupos de koalas que se aíslan en una pequeña parcela, puede haber pérdida de diversidad genética, lo que puede debilitar su sistema inmunológico. Tan solo con un incendio o con la entrada de un patógeno desagradable se puede acabar con ellos. Los incendios forestales del verano negro fueron un ejemplo devastador. Las llamas mataron o desplazaron a unos 61,000 koalas. La fragmentación también causa otros daños. Cuando tienes una parcela aislada, que a su vez está completamente rodeada por un paisaje ya de por sí peligroso, lo que ocurre es que acaban aplastados en la carretera una y otra vez. Solo en el sureste de Queensland, los automóviles matan unos 300 koalas al año. Pero ahora, los datos que Olivia y sus perros han recopilado ayudan a los urbanistas a identificar dónde es más probable que los koalas crucen las carreteras y ofrecerles un paso seguro. Esta es una de las estructuras más recientes de Brisbane, construida sobre una carretera existente. Ven que los árboles jóvenes están empezando a salir ya. La belleza de estos pasos elevados es que se cuidan a sí mismos. No necesitan mucho mantenimiento. Este nuevo paso elevado para la fauna silvestre está rodeado de vallas que impiden a los koalas cruzar por otros lugares. Y las cámaras trampa han revelado que los koalas aprovechan estructuras como esta en todo Brisbane. Con esta que añadimos aquí, ahora tienen 3 grandes zonas de matorrales que han sido reconectadas y están totalmente aseguradas. Necesitamos asegurar grandes corredores funcionales ahora mismo y protegerlos para siempre. Así, cuando estas zonas se vean sometidas a la presión del desarrollo, ya serán zonas prohibidas. Esa es la forma más eficaz y también la más económica de conseguir una conservación real. Planificar con antelación. Para Olivia, planificar con antelación no es solo diseñar mejor las ciudades. También es despertar el interés por la conservación a una edad temprana. Por eso suele compartir su pasión por la naturaleza, la conservación y los cachorros con los líderes del mañana. Muy bien, ¿quieren que hablemos un rato de perritos? Hacemos mucha educación y, en particular, nos gusta interactuar con las generaciones más jóvenes. Seamos claros, los perros son increíbles, ¿verdad? ¿Quién está conmigo? La mayoría lo está. Los perros detectores no son compatibles con los niños, así que, por desgracia, no podemos dejar que interactúen. Sin embargo, para todos estos talleres de formación contamos con un oficial de relaciones públicas, que también es nuestro perro mascota, Shaggy, y está específicamente entrenado para enseñar a la gente lo que pueden hacer con su propio perro en casa. Hay mucha fauna nativa a nuestro alrededor. No están acostumbrados a los perros, no saben cómo protegerse de los perros. Es nuestra responsabilidad como sus dueños asegurarnos de que nuestros perros no sean una amenaza adicional para la fauna que nos importa. Shaggy está empezando a conocerlos y saludarlos. Bueno, pueden acercarse, pero no todos juntos, de a pocos, no lo agobien. Sí, bien hecho. En sus presentaciones, Haremos una especie de semicírculo. Semicírculo. Muévete, muévete, muévete. Olivia enseña a los niños los fundamentos del adiestramiento canino. Siéntate. No, siéntate. Sí, bien hecho. Lo logró. Y también, cómo decirles que se alejen cuando acosan a las especies nativas. Dile bang. ¡Bang!
Bien hecho. Espera ayudar a los niños a comprender su poder como conservacionistas. Podemos tener todo el conocimiento y toda la ciencia asombrosa. No significa nada, no consigue nada de forma tangible en el mundo real hasta que no haces algo con ello. Se trata de hacer lo que puedas en tu propio patio trasero. Eso es lo único que importa. La gente como Alex, Olivia y sus perros, lo que han sido capaces de contribuir a la conservación del koala es increíble, es fabuloso. ¿Les damos un aplauso? En el reino animal, cada criatura tiene sus propias habilidades. Los humanos no somos conocidos por nuestro sentido del olfato, pero por fin nos hemos dado cuenta de que teníamos un poderoso aliado para la conservación justo delante de nuestras narices. Nuestros perros son realmente una extensión de nosotros y están aquí para llenar un vacío. Su recompensa no es perseguir la pelota, sino tenerla en la boca y que le froten la barriga. Buena chica. No sé si soy religiosa o no, pero quien haya inventado a los perros, felicitaciones. En toda Australia, los perros nos ayudan a estudiar a los esquivos ornitorrincos, a incrementar las poblaciones del demonio de Tasmania e incluso a proteger a los pequeños pingüinos de los depredadores. Tanto aquí como en todo el mundo, pueden hacernos conservacionistas más eficaces. Creo que es un potencial totalmente desaprovechado para este tipo de perros que trabajan en ecología y en cualquier lugar donde necesitemos saber cómo reaccionar ante los problemas que nos traiga el futuro. Nos ayudan a salvaguardar las especies nativas y ofrecen renovada esperanza de poder restaurar ecosistemas perdidos hace tiempo. Cuando mis bisnietos paseen por aquí, me encantaría que vieran a las tortugas eclosionar y volver al océano. Veo cómo cambia todo este ecosistema y cómo vuelve a crecer. Vemos cómo aumenta la población de tortugas. Espero que sigan viendo todo eso en las generaciones futuras. Gracias por ver este episodio. Te invitamos a visitar Wild Hope TV Español para descubrir otras historias que nos muestran que el cambio positivo es posible a través de la acción local.